La victoria contundente de Trump, voto popular, presidencia, Senado y Congreso, claramente genera un antes y un después en la economía global. El impacto en todas las economías del mundo va a ser muy importante. Ya tenemos algunos datos importantes para analizar y cómo te va a afectar a ti la victoria de Donald Trump, absolutamente contundente. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Impacto absolutamente evidente de las elecciones en Estados Unidos. Ha sido una victoria tan clara, tan incuestionable, que han tenido que sacar todo tipo de excusas absolutamente ridículas en los medios de comunicación. Que si la ultraderecha, que si el fascismo, que si no sé qué, no sé cuántos. Al final, lo que te encuentras, mis queridos amigos, es que esa izquierda plañidera, esa izquierda intervencionista, esa izquierda paternalista, lo que te está diciendo es que cuando dice que el que ha ganado las elecciones, los medios independientes, los que apoyan al candidato, etcétera, son una amenaza a la democracia, lo que te están diciendo es que los que son una amenaza para la democracia son ellos. Esa es la realidad. La realidad es que el socialismo siempre totalitario lo que te dice es que lo que es una amenaza para la democracia siempre es cualquiera que no sean ellos. Por eso el socialismo es lo más antidemocrático que hay. Solamente acepta su propia victoria y además busca la cancelación y la destrucción de los oponentes. Atención, porque eso es lo que van a intentar en los próximos años. Pero en cuanto a la economía, ¿cuál es el impacto de las políticas de Trump? ¿Cuál es el impacto en las bolsas para la inversión y para el análisis de qué es lo que se puede esperar de los próximos 4 años? Acompañadme que vamos a ver algunos factores. El Trump Trade, lo que se llama la inversión basada en que va a ganar Trump, está en marcha totalmente. Vamos a ver algunos gráficos importantes. Veréis, aquí lo que podéis ver es cómo se ha disparado el S&P 500, el índice más importante de Estados Unidos, de las 500 empresas más importantes, el Nasdaq, el índice tecnológico y, muy importante, el Russell 2000. El Russell 2000 es el índice que refleja a las empresas norteamericanas que tienen mayor exposición, es decir, que venden fundamentalmente en Estados Unidos. El Russell 2000 ha tenido un comportamiento muy pobre con respecto a los otros índices en los últimos años. Y de hecho, en términos de ventas y en términos de beneficios por acción, el Russell 2000 ha demostrado por qué los ciudadanos norteamericanos estaban descontentos. Tanto en ventas como en beneficio por acción, esas empresas que venden exclusivamente en Estados Unidos durante los últimos 4 años han tenido un desempeño de un crecimiento de ventas prácticamente inexistente y negativo en cuanto a beneficio por acción. Bien, pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha disparado inmediatamente la bolsa norteamericana, lo cual nos demuestra de nuevo que el mercado, siempre que se decide a orientarse hacia aquellos valores que lo han hecho peor, para que jueguen a catch up, para que vayan alcanzando múltiplos similares a los que lo que lo han hecho bien, es una mala estrategia. Hay que apostar por los ganadores y los ganadores son claramente las empresas norteamericanas. Aquí lo podemos ver y lo que podemos ver también es otros factores que hemos visto de impacto. Otro impacto muy claro, fortalecimiento del dólar ante unas políticas que lo que van a poner es a Estados Unidos en marcha y a Estados Unidos a trabajar para que el sector privado sea el motor de crecimiento de la economía y no inflar el Producto Interior Bruto vía gasto público, deuda y empleo público. Bien, pues ¿qué es lo que hemos visto? El dólar, que había estado debilitándose en los últimos meses cuando parecía que las elecciones estaban muy ajustadas, bueno, pues desde finales de septiembre
cuando empieza a descontarse en las casas de apuestas que podría ganar Trump, etcétera, el dólar se ha disparado, que es muy positivo para Estados Unidos porque significa menor riesgo de inflación. Segundo, el dólar, el índice del dólar aquí en blanco, es fundamentalmente con respecto al euro y al yen, pero el que me importa es este, el azul, que es el índice del dólar con respecto a las monedas con las que comercia. Bien, pues ese se ha disparado y de hecho está por encima de los niveles que estaba en mayo y junio. Muy positivo también para Estados Unidos. Por otro lado, otro efecto clarísimo, el Bitcoin tocó máximos históricos, fuerte subida del Bitcoin ante un entorno en el que se sigue descontando que la Reserva Federal va a mantener una política extremadamente acomodaticia. Pero lo más importante que podemos decir del Bitcoin es que ha roto lo que era antes una especie de, bueno, pues de tope, en el que parecía que no había manera de que superase los 72, 73 mil dólares. Bien, bueno, pues ya ha subido y ha subido de manera muy importante. La destrucción monetaria, mis queridos amigos, va a continuar. El dólar se está fortaleciendo con respecto a las monedas con las que comercia y a otras monedas fiduciarias. Pero no podemos olvidar que hay un riesgo de que las políticas de Donald Trump no lleven a esa reducción tan necesaria del gasto público y del déficit que supone imprimir más moneda y que supone pérdida de poder adquisitivo a futuro. Vamos a ver, porque aquí va a ser clave Elon Musk. Elon Musk con su oficina de eficiencia del gasto público. Con el fortalecimiento del dólar ha venido una corrección del oro, una pequeña corrección del oro, por supuesto que sigue por encima de los 2.657 dólares, pero lo más importante de esa corrección es que viene fundamentalmente por esa fortaleza del dólar. El oro cotiza en dólares, ¿verdad? Pero fijaos qué interesante, otro factor importante del Trump Trade, de lo que es la victoria de Trump y de las apuestas a sus políticas. El petróleo, claro, ¿cuál es una de las políticas esenciales de la administración Trump? Incentivar la producción de petróleo y la producción de gas, a dar muchas más facilidades para la producción de energía doméstica, renovables, hidráulica, nuclear, por supuesto también, pero también, por supuesto, petróleo y gas. Y claro, eso lo que lleva es a que Estados Unidos, que ya produce 14 millones de barriles al día prácticamente, puede crecer hasta 16 millones en los próximos 2 años y, lo más importante, le quita un enorme poder, como estamos demostrando cada mes, a la OPEP y a sus socios. Muy importante también en el Trump Trade el tema del petróleo. En el tema de las políticas con respecto al resto del mundo, fuerte corrección de la bolsa europea, que vuelve a demostrar la bolsa europea que no tiene cualidades defensivas ante un evento de mercado como el que estamos hablando. Vuelve a ser lo mismo. Toda la gente que se vuelve a invertir a la bolsa europea, porque es que está más barata, pero ¿cómo no va a estar más barata? ¿Cómo no va a estar más barata cuando está llena de empresas que están siendo ahogadas por los gobiernos y ahogadas por la regulación? Por Dios, no es una cuestión de que estén más baratas, es una cuestión de que están penalizadas por la actividad política regulatoria y fiscal de la Unión Europea. Bien, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que ante lo que va a ser una evidencia, que es los aranceles en la política de Estados Unidos, pues las empresas europeas han empezado a corregir, pero no solamente por eso, también por las expectativas de que el Banco Central Europeo continúe debilitando al euro y continúe llevando a cabo una política completamente equivocada y extremadamente acomodaticia, es decir, inflacionista. Claro, las empresas europeas y los aranceles. Aquí tenemos mucho de lo que hablar. Vamos a ver.
porque en Europa y en los medios de comunicación se trata constantemente el tema de los aranceles como si fuese, oh, los norteamericanos qué malvados son que ponen aranceles. Vamos a ver. El mayor proteccionista de todos es la Unión Europea. ¿Qué utiliza la Unión Europea como medidas proteccionistas? No para reducir el comercio, sino para prohibirlo e incluso para sabotearlo. Bien, número uno, la regulación. Una regulación completamente imposible de cumplimentar para cualquier empresa que exporte globalmente. Y el número dos, la excusa medioambiental. La enorme cantidad de aranceles con la excusa medioambiental que se ponen. Por lo tanto, se ha dicho en los medios de comunicación, las empresas europeas van a perder 180.000 millones por los aranceles que anuncia Trump. Ojo, es que Estados Unidos pierde 250.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Lo otro eran euros, 180.000 millones de euros, pero es que Estados Unidos pierde 250.000 millones de dólares anuales en pérdidas de oportunidades de venta de productos en Europa, por lo que tiene las dificultades o las imposiciones o las imposibilidades que tiene con el automóvil, la ganadería, con la agricultura, con la industria y con la tecnología. Por todas esas barreras que pone la Unión Europea, va a poner otras barreras. Por lo tanto, momento de ponerse las pilas. La Unión Europea lo que tiene que hacer es negociar con un socio preferente como es Estados Unidos, quitar sus barreras comerciales y por lo tanto no tendrá barreras comerciales. Otra cosa completamente distinta es lo que vaya a hacer con China, que es un factor distinto y además me parece relevante entender que el objetivo en el caso de China es que también se recupere parte de los 600.000 millones de dólares que, según el Departamento de Comercio, pierde Estados Unidos en propiedad intelectual y en comercio con China por las trabas que pone China. Bien, hay que entender desafortunadamente que los aranceles son una respuesta a una actividad completamente proteccionista por parte de la Unión Europea y de China también. ¿Y por qué es importante lo que hablábamos antes del dólar? Bien, porque los aranceles, hay un montón de falacias dichas estos días sobre los aranceles. Primera falacia, los aranceles son inflacionistas. Vamos a ver, los aranceles no son inflacionistas. Tenemos la evidencia del periodo con Obama y con Trump antes en el que la inflación no aumentaba a pesar de que aumentaron los aranceles tanto con Obama, que nunca se dice, como con Trump. Bien. Tenemos también la evidencia de que los aranceles pueden hacer que el precio de uno, dos o tres productos en los que la demanda es inelástica y la oferta viene fundamentalmente de fuera, puede hacer que esos precios suban. Pues sí, claro que sí, pero esos son los precios individuales, no los precios agregados, mis queridos amigos. Es que la inflación lo que mide es el aumento de los precios agregados por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y el objetivo de Trump es exactamente el contrario. Los aranceles, además, suponen mucha mayor compra de dólares. Por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta es que para la Unión Europea y para el mundo llega una oportunidad de oro. La administración Trump va a facilitar la inversión, el crecimiento económico, la libertad económica y la libertad de expresión. Eso es incuestionable. Si lo que quieren otros agentes económicos es mantener sus barreras al comercio, mantener sus regulaciones imposibles de aceptar y mantener su política completamente intervencionista, se van a encontrar con aranceles. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los aranceles son una respuesta a una política proteccionista que viene por otros lados, la inseguridad jurídica, la inseguridad regulatoria, la inseguridad con respecto a las medidas medioambientales, mal llamadas medioambientales que se utilizan como un impuesto, que se utilizan como un arancel, son un arancel, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nos demos cuenta de la oportunidad que llega para Europa. Oportunidad para Europa, número uno, eliminar barreras regulatorias y eliminar barreras en cuanto a la inversión, en cuanto a la fiscalidad y en cuanto a las mal llamadas limitaciones medioambientales, que lo que son impuestos escondidos y aranceles escondidos.
Todo eso es una oportunidad. Otra oportunidad, invertir más en defensa. Estados Unidos claramente va a negociar con la Unión Europea en ese paquete, que la Unión Europea invierta más en defensa, que es algo muy necesario para la Unión Europea, para que Estados Unidos tenga menos gasto en defensa. ¿Cómo va a reducir el déficit en Estados Unidos Donald Trump bajando los impuestos? Vamos a analizarlo. Por un lado, va a hacer una bajada de impuestos generalizada, IRPF, impuesto de sociedades, impuesto sobre los beneficios de las inversiones, y por otro lado, va a hacer una reducción de gastos. Y esto es lo importante. La reducción de gastos que se puede llevar a cabo se mueve en los 650.000 millones de dólares simplemente en el gasto discrecional, si eso es lo que lleva a cabo el señor Elon Musk. Adicionalmente, en el gasto obligatorio, se pueden reducir otros 350.000 millones simplemente mejorando la competencia en el mercado de los proveedores de sanidad y además reduciendo el gasto que le cae a Estados Unidos por defensa. Europa gasta más en defensa, Estados Unidos gasta menos. Bien, esos dos factores, mayor competencia en sanidad y menor gasto en defensa, ayudan también a reducir el gasto obligatorio. También se va a reducir el déficit. ¿Con qué? Con las bajadas de impuestos. Ya se demostró en la administración Trump que las bajadas de impuestos llevaron a ingresos récord. De hecho, Biden, en la primera parte de su administración, mantuvo esas bajadas de impuestos y los ingresos también siguieron siendo récord. Lo que pasa es que dispararon el gasto. En el caso de esta administración de Trump, no viene un aumento de gasto como pasó en la administración 45, ¿de acuerdo? En la primera suya. Eso es importante entenderlo. Por lo tanto, a los países que quieren comerciar con Estados Unidos, pero que mantienen sus barreras y continúan poniéndole barreras regulatorias, fiscales, de seguridad jurídica a Estados Unidos para comerciar, les van a caer aranceles. Aranceles significa mayor compra de dólares. Mayor compra de dólares significa que el dólar se fortalece como moneda de reserva del mundo y además la inflación en Estados Unidos es más baja. A los países que negocien y que lleguen a acuerdos, oportunidad de oro para la Unión Europea, menor gasto en defensa para Estados Unidos y menor riesgo de aranceles para la Unión Europea. Eso es fácil, ¿eh? Es muy fácil. Todo esto es mucho más fácil de lo que nos intentan poner en los medios de comunicación con esa falacia de que viene el malvado Trump y va a ir contra Europa. No va contra Europa. Los que van contra Europa son los de la Comisión Europea, los de la Ley de Protección de la Naturaleza que impide que se invierta en infraestructuras para evitar las catástrofes y los que ponen todas las trabas regulatorias, fiscales e intervencionistas que impiden que seamos líderes en energía, líderes en tecnología y líderes en innovación. Esa es la oportunidad para Europa. Que Donald Trump venga como un revulsivo. Revulsivo fiscal también, ¿por qué? Porque claro, cuando en la Unión Europea del gasto y del expolio fiscal se presentaban ideas tan salvajes como los impuestos a los beneficios no realizados, como subir el impuesto de sociedades a un tipo mínimo, etcétera, etcétera, y tenías una administración socialista en Estados Unidos que te decía, pues me parece buena idea, pues entonces anchas Castilla. Claro, siempre tienes la excusa de lo está haciendo todo el mundo. Bien, se acabó. Se acabó. Ahora llega a Estados Unidos y dice, no señor, nosotros vamos a bajar los impuestos porque queremos un sector productivo que crezca más y no un crecimiento dopado por el gasto público, por la deuda y por el empleo público. Por lo tanto, la reducción del empleo público que se ha disparado con Biden en más de 40.000 nuevos puestos de trabajo en el sector público cada mes, eso va a reducir el gasto. La reducción del gasto que ha aumentado el señor Biden y la señora Harris de manera completamente desproporcionada y, por supuesto, derogar esa aberración que es el Inflation Reduction Act, que ha sido el Inflation Perpetuation Act. La acta de reducción de la inflación ha sido la acta de perpetuar la inflación. Es una vergüenza que Estados Unidos tenga ahora una inflación del 2,7% PCE en una economía que es líder en producción de petróleo, líder en producción tecnológica y por lo tanto
desinflación por tecnología maravillosa, por eficiencia, etcétera. Es decir, es una aberración la inflación en Estados Unidos, que con Biden se ha ido al 20,4% acumulada y además del más del 40% en algunos elementos. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene? Una oportunidad de oro para la Unión Europea y una oportunidad de oro para Estados Unidos, para fortalecer el crecimiento, para recuperar la lógica fiscal, para recuperar la lógica económica y para acabar, eso es lo más importante de todo, con ese consenso que se había ido formando alrededor del estatismo plañidero y wokista, que lo que hacía era cancelar y eliminar a todo aquel que fuera que tuviera una opinión diferente. Esa cultura, incultura de la cancelación, de la eliminación, de la destrucción del oponente civilmente, eso se ha acabado. Por lo tanto, libertad de expresión, libertad económica, mejor fortalecimiento de la economía vía bajadas de impuestos y oportunidad para la Unión Europea para presentarse a su socio y decir, sí, vamos a cooperar Estados Unidos y la Unión Europea, más defensa y más comercio bilateral en el que estemos todos beneficiados y no barreras proteccionistas utilizando subterfugios regulatorios fiscales y aparentemente medioambientales los europeos y ustedes a callarse. Eso es lo que va a ocurrir. Oportunidad de oro, que no te engañen.